En el episodio anterior te conté por qué tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, dejar Venezuela. Pero emigrar no termina cuando te subes a un avión, porque una cosa es irte de tu país y otra muy distinta es empezar de cero en uno nuevo. Hoy quiero contarte cómo fueron mis años en Chile, por qué volvimos a hacer maletas y qué terminó trayéndonos a España. Pero antes de empezar, me presento rapidito. Hola, yo soy Mili y este espacio se llama Ahora lo entiendo todo. Un espacio creado para compartir historias reales de maternidad, de migración y de aquellos pequeños momentos que a veces terminan transformándonos. Y no porque tenga todas las respuestas, sino porque considero que a veces, contando nuestra propia historia, podemos ayudar a otros a entender la suya. Recuerdo perfectamente esa sensación cuando el avión aterrizó en Chile. Era la primera vez que salía de Venezuela, la primera vez que me iba a un lugar que no conocía. Así que sí, tenía mucho miedo de lo que estaba por venir. Pero más allá del miedo había una emoción muchísimo más fuerte y era la esperanza. La esperanza de poder de alguna manera hacer vida en otro país y de poder crecer y avanzar. Cosa que realmente en mi país no lo estaba consiguiendo. Los primeros días nos quedamos en casa de unos amigos y siento un agradecimiento enorme con ellos porque cuando llegas a un país donde no conoces a nadie, realmente eso es un regalo que nunca se olvida. Nuestro objetivo era muy sencillo. En principio, conseguir un lugar donde vivir, conseguir trabajo y también, evidentemente, lograr hacer los papeles para estar lo más legal posible y lo más tranquilos posible también. Y bueno, lo demás sobre la marcha. Y aquí pasó algo que realmente para mí fue maravilloso. Y es que nosotros llegamos a Chile un miércoles 25 de noviembre. Resulta que la semana subsiguiente, el jueves, me estaba escribiendo una empresa para hacerme una entrevista de trabajo. Fue la entrevista y luego, en la tarde de ese mismo jueves, la empresa me estaba contactando para decirme si quería comenzar a trabajar con ellos el lunes próximo. Para mí fue maravilloso porque sentí que una vez más los planetas se estaban alineando y de alguna manera estaba viendo una luz al final del túnel. Después de llevar meses sintiendo que todo era cuesta arriba, por primera vez sentía que la vida me estaba diciendo que sí se podía. Y por cosas de la vida también, esa misma semana logramos conseguir un apartamento. Era chiquito, muy modesto, muy sencillo, pero era de nosotros. Era el primer lugar donde íbamos a vivir esta nueva etapa de nuestra vida. Cuando comencé a interactuar con los chilenos, hubo algo que me dio mucha gracia. Y es que, a pesar de que estamos en el mismo continente y que hablamos español, no hablamos el español que todo el mundo habla. Yo pensaba, bueno, hablan español, ¿qué tan diferente podía ser? Pues bueno, sí que lo es, tienen sus propias palabras muy coloquiales. Los chilenos hablan demasiado rápido y además tienen un montón de palabras que para aquel entonces no sabía que existían. Algo muy curioso y al mismo tiempo chistoso, y es que cuando iba a las reuniones de trabajo salía como, creo que no entendí nada de lo que dijeron. Y ahí empecé a hacer algo muy mío. Empecé a crear un diccionario de palabras chilenas y ahí básicamente lo que hacía era anotar pues estas palabras que de alguna manera eran nuevas para mí. Un compañero se dio cuenta y yo pensé que, wow, se ofendió. Pero no, pasó totalmente lo contrario. Esta persona llegaba todos los días con una palabra nueva para poder poblar mi diccionario. Y sin él darse cuenta, esta persona me estaba ayudando a sentirme parte del equipo. A ver, que yo para ese entonces lo que quería era asegurarme de entender lo que me querían transmitir, porque evidentemente quería hacer mi trabajo lo mejor posible. Y esa fue una de las cosas que me enseñó Chile cuando llegué allá, que cuando alguien confía en ti, tú empiezas a confiar nuevamente en ti. Bueno, volviendo un poco al apartamento. Nuestro apartamento era bastante sencillo. Teníamos lo necesario y aunque era muy poco lo que teníamos, realmente nunca sentimos que nos faltara algo, porque cada pequeña compra era un logro, porque mientras amueblamos nuestro apartamento también estábamos de alguna manera construyendo la vida que queríamos construir en Venezuela y que no pudimos. Y esa frase, aunque suene muy sencilla, realmente resume lo que fue Chile para nosotros en aquel momento. Pocos meses después de estar en Chile, recibí una nueva oferta de trabajo. Gracias a ese trabajo comencé a ahorrar y por primera vez sentí que podía empezar a construir la vida que me había imaginado en algún momento. Con esos ahorros logré comprar mi primera propiedad. Años más tarde también cumplí otro sueño. Logré comprarme mi primer carrito de agencia. Era un carrito sincrónico, muy bonito. Eran tantos los nervios que yo tenía de sacar ese carro que no lo pude sacar y terminó sacándolo mi pareja. Todavía recuerdo
recuerdo ese momento porque realmente estaba muy nerviosa y no pude sacar el carro. De verdad no lo pude sacar. Años más tarde me compré otro coche acá en España y este sí lo pude sacar de agencia y de hecho desde donde lo compré hasta la casa eran como 3 horas de camino de lo lejos que quedaba la concesionaria. Pero bueno, ese es otro cuento que te puedo contar en otro momento. Chile también nos permitió viajar por Latinoamérica. Fuimos a varios países e inclusive hicimos un crucero. Pero curiosamente cuando pienso en Chile no pienso tanto en los viajes ni en los logros. Pienso más en la tranquilidad y la estabilidad que de alguna manera encontré allá. Esa sensación de pararte en la mañana y saber que tu esfuerzo está valiendo la pena. Y eso, después de todo lo que habíamos pasado y todo lo que habíamos construido, para nosotros era un regalo demasiado grande. Siempre digo que Chile fue el país que me devolvió algo que había perdido. Y es la tranquilidad de pensar que podía construir una vida, no perfecta, pero sí tranquila. Y una vida donde los sueños dejan de ser imposibles. Y eso es algo que siempre voy a agradecer de Chile. Si algo aprendí de Chile es que los lugares cambian y uno cambia con ellos también. Después de 8 años, Chile se había convertido prácticamente en nuestra casa. Ahí nos desarrollamos profesionalmente, crecimos también como pareja, generé amistades que hoy quiero muchísimo y que prácticamente las considero como parte de mi familia. Y aunque cuando llegamos a Chile lo habíamos visto como un país de paso, con todo lo que habíamos vivido en Chile ya nos estábamos de alguna manera acostumbrando a vivir ahí. Pero la vida tenía otros planes para nosotros. Nos empezó a ir tan bien que de alguna manera empezamos a preguntarnos y si Chile quizás es el país de nosotros y si termina siendo nuestro hogar para siempre. Porque cuando un lugar te da oportunidades, te permite crecer, te permite desarrollarte, es muy difícil no imaginar un futuro ahí. Pero poco a poco empecé a sentir como una especie de déjà vu. Sí, déjà vu. Porque estaban sucediendo cosas por las cuales me había ido de Venezuela. La inseguridad, especialmente. Recuerdo una noche en nuestro apartamento vimos cómo a una persona le hacían un portonazo. Para las personas que no saben qué es este término muy chileno, básicamente es que una serie de delincuentes te abordan en la entrada de tu casa, en el portón, y te roban el carro para hacer X fechoría. Nosotros desde nuestra ventana vimos el portonazo, los gritos, la desesperación, porque era una pareja a la que le estaba ocurriendo esto, y recuerdo mirarnos y decir como no, otra vez, no, por favor. No queríamos volver a acostumbrarnos al miedo porque ya sabíamos cómo eso terminaba y ya teníamos toda la experiencia que habíamos pasado en Venezuela. Así que empezamos a investigar países para ir. Salieron varios, entre ellos uno en el cual teníamos que hacer unos estudios de inglés previo para poder ingresar a ese país, pero bueno, a veces las cosas no son perfectas. Llegó la pandemia y eso nos hizo tener que poner una pausa en nuestros planes. Para ese entonces, como ya teníamos una escuela contratada de inglés, la escuela nos ofreció hacer el curso de manera online y yo me tomé una pausa laboral para poder hacer este curso, dedicarme un poquito a mí y de alguna manera concentrarme en estas cosas que queríamos hacer ahora, en este construir familia en el cual nos estamos proyectando. Cuando el mundo se puso nuevamente en marcha, nosotros también nos pusimos en marcha investigando nuevamente qué países o a dónde podíamos irnos. Volvió a aparecer Canadá, así que armamos un plan bastante sólido en el cual yo me iba como estudiante y bueno, mi esposo se iba como acompañante. Pero bueno, una vez más la vida nos pone a prueba y nos sorprende. Quedé embarazada y de repente nuestro proyecto sólido dejó de tener sentido. Porque una cosa es irte a estudiar a un país y otra cosa es irte a estudiar a un país estando embarazada. Así que volvimos a hacernos la pregunta de siempre. ¿Cuál es el mejor país para construir nuestra próxima etapa? Y esta vez la respuesta fue España. Lo curioso es que esta vez la decisión fue completamente diferente. La primera vez migré porque sentía la necesidad de irme, de huir, por así decirlo. Pero esta vez estábamos eligiendo. Ya no nos movía únicamente el miedo, sino también la esperanza de poder construir el lugar que estábamos deseando. Y eso cambia completamente la manera de ver las cosas cuando migras. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por escuchar esta historia. Y si alguna parte de este camino ha conectado contigo, te invito a suscribirte. Si conoces a alguien que está empezando desde cero, que vive lejos de casa o que simplemente necesita un poco de esperanza, compártele este video. Porque a veces una historia contada con el corazón hace que otros se sientan menos solos. Llegar a España se sintió muy diferente.
La primera vez que migré porque estaba huyendo de una situación país bastante trágica. Esta vez ya no estaba huyendo del lugar, estaba eligiendo el lugar donde escribiría los próximos capítulos de mi vida. Y eso cambia completamente la manera en la que haces las maletas. Llegamos con visas de nómadas digital. Si quieres saber sobre este tipo de visa, escríbemelo en los comentarios y haré otro video aparte para explicarlo. Eso de alguna manera nos permitió llegar tranquilos, con trabajo, sin estar con esta premura de estar buscando trabajo para poder tener un ingreso mensual. Podíamos dedicar tiempo, en este caso, para adaptarnos, para conocer, para disfrutar un poco más del proceso migratorio. Y además esta vez también veníamos con una sorpresa muy especial, y es que estaba embarazada. Así que decidimos pasar unos días en Madrid antes de irnos a vivir a Valencia. Queríamos de alguna manera descansar un poco del viaje y también empezar esta nueva etapa con un poco más de calma. Elegimos Valencia porque, como muchas otras personas, nos dejamos llevar por las redes sociales. El clima, las playas, la calidad de vida. Durante los primeros meses realmente nos gustó muchísimo, pero nos dimos cuenta que es muy diferente ir como turista a ir para vivir. Así que llegó el verano en Valencia y con él el calor, la humedad, y aparte yo estaba embarazada. Empezamos a descubrir cosas que no nos estaban agradando mucho y que en las redes sociales no aparecen. Las cañerías en Valencia son antiguas, muy pero muy antiguas, y en algunas zonas de la ciudad hay olores extremadamente fuertes, a cloaca para ser exacto. Adicionalmente hay cucarachas, sí señores, hay cucarachas, o por lo menos en la zona donde nosotros estábamos habían demasiadas cucarachas. Recuerdo pasear a mi perro en las mañanas y en las tardes y tener que esquivarlas para poder caminar. En ese momento pensé, ¿cómo es que nadie habla de esto? ¿Cómo es que nadie lo ha dicho? Pero con el tiempo entendí algo. No es que Valencia sea una mala ciudad, simplemente no es para todo el mundo. Yo estoy convencida de que hay muchas personas que ven ahí y son realmente felices. Simplemente Valencia me enseñó que pueden haber lugares muy maravillosos, pero quizás no son para ti. Y creo que eso también está bien, porque no todos buscamos lo mismo. Una vez más empezamos a investigar, porque sentíamos que Valencia no era el lugar para nosotros. Visitamos pueblos en los alrededores de Valencia, visitamos también pueblos en Madrid, y no fue sino hasta un día en que unos amigos nos invitaron a Zaragoza. Curiosamente, nosotros hicimos todo este proceso migratorio con una agencia de migración, y una de las ciudades que nos habían sugerido justamente era Zaragoza, pero nosotros nos dejamos llevar por las redes sociales y elegimos Valencia. Cuando llegamos a Zaragoza nos vimos la cara y fue como, nos gusta. Buen clima, limpio, huele bien. Es una ciudad chiquita, pero dentro de todo tiene justo lo que necesitas para poder movilizarte y vivir ahí. Cada vez que veíamos algo nos mirábamos a la cara, mi esposo y yo, y era como, este es el lugar. Y no porque realmente fuera perfecto, sino porque realmente sentíamos mucha paz. Ahí entendí algo que me hubiese gustado saber antes, y es que no busques el lugar que todo el mundo busca. Busca el lugar donde te sientas tranquilo y crees que puedes construir una vida. Porque lo que es para mí construir una vida quizás no tenga el mismo significado para ti. Hoy, después de haber vivido varios años en Zaragoza, puedo decir que dentro de todo se ha convertido en nuestro lugar, en nuestra casa. No sé si sea nuestro lugar feliz para vivir para toda la vida, pero sí puedo decir que aquí estamos construyendo un hogar, estamos viendo crecer a nuestros hijos, hemos construido una nueva etapa en nuestra vida, y también ha nacido este proyecto de ahora lo entiendo todo. Y aunque todavía sigo descubriendo la ciudad, hay algo que tengo muy claro. No fue Zaragoza la que cambió mi vida. Fui yo. Porque después de vivir en 3 países, entendí que el hogar no es un lugar. El hogar son las personas con las cuales eliges construir tu vida. Y cuando encuentras eso, da lo mismo el lugar donde te encuentres en el mapa. Porque por fin empiezas a sentirte en casa. A veces me preguntan de dónde soy. Y a veces me cuesta un poco inclusive responder esta pregunta, porque siento que una parte de mí se quedó en Venezuela, de ahí, de ese lugar de donde soy, de mi infancia, de donde crecí, de donde viví la mayor parte de mi vida. En Venezuela se quedó la Mili que soñaba, que quería conocer el mundo, que creía que todo era posible. Allí también quedó mi infancia, mi familia, mis amistades. En Chile quedó otra versión de mí, la que aprendió que empezar desde cero sí era posible, la que descubrió que era mucho más fuerte de lo que imaginaba, la que aprendió que el esfuerzo cuando encuentras oportunidades da fruto. Allí crecí profesionalmente y además hice amistades maravillosas que hoy considero parte de mi familia. Chile ocupa un lugar muy pero muy especial en mi vida, porque fue el país que me enseñó que los sueños no solo se tienen, también se construyen y se cumplen.
Y por otro lado está España. Está la versión de mí que vive hoy. Aquí nació mi hijo. Nació también este canal. Aquí aprendí que la maternidad cambia la forma en la que miras el mundo. Y aquí entendí algo que no sabía. Y es que el hogar no siempre es un lugar. A veces el hogar son las personas con las que tú eliges construir tu propia vida. Si hoy pudiera sentarme con esa Mili del 2015, la que estaba a punto de subirse a un avión con un montón de sueños y mucha incertidumbre, no le diría que todo le va a salir bien, porque no siempre fue así. Hubo días de miedo, de soledad, de duelo, de dudas, de empezar de nuevo otra vez. Pero también hubo días maravillosos, días que jamás habría vivido si se hubiese quedado donde estaba. Así que le diría solo una cosa: gracias por atreverte, porque gracias a esas decisiones hoy estoy viviendo una vida que jamás imaginé vivir. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a pasar por Chile y por España? Ni en mis mejores sueños. Hace un buen tiempo mi papá me dijo una frase que nunca he olvidado. Y es que él dice que emigrar es para valientes. Durante muchos años pensé que se refería justamente al hecho de hacer maletas y de comenzar desde cero. Pero hoy creo que se refiere a otra cosa, del valor de despedirte de las personas que amas, del valor de empezar desde cero cuando nadie te conoce, del valor de aceptar que vas a extrañar tanto pero tanto a tu tierra que va a haber días en los que te va a doler inclusive el pecho de tanto extrañar. Y aún así seguir adelante, porque ser valiente no significa no tener miedo, significa, aun cuando tienes miedo, poder caminar y seguir adelante. Hoy sigo extrañando a Venezuela, sigo queriendo profundamente a Chile y sigo construyendo una vida aquí en España. Ya no tengo que elegir entre un país o el otro, porque he entendido que cada uno de estos países forman un pedacito de lo que soy hoy en día. Hay una frase que resume todo este viaje. Y es que uno puede irse del país, pero el país nunca se va de uno. Yo soy un pedacito de Venezuela, soy un pedacito de Chile y soy también un pedacito de España. Y creo que siempre, siempre, siempre será así. Si esta historia te recordó un pedacito de la tuya, me encantaría muchísimo leerte en los comentarios. Cuéntame cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu vida. Quizás fue emigrar, quizás fue volverte mamá, quizás fue cambiar de trabajo o simplemente atreverte a empezar de nuevo. Me encantará muchísimo conocer tu historia y si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte. Si conoces a alguien que está empezando desde cero o que simplemente necesita un poco de esperanza, compártele este video, porque a veces una historia contada con el corazón hace que otros se sientan menos solos. Gracias por acompañarme en este capítulo de mi vida. Yo soy Mili y esto es Ahora lo entiendo todo.